¿Y si os dijera que los cuentos para dormir podrían ser la primera clase de finanzas para los más pequeños? Pues bien, un nuevo estudio académico se ha metido de lleno en los libros infantiles de hoy para ver qué lecciones sobre el dinero se esconden entre sus páginas. Y la verdad es que los resultados son de lo más interesantes. Seguro que todo el mundo ha oído hablar del cociente intelectual, el CI, y del cociente emocional, el CE, pero las investigaciones apuntan a que hay una tercera pieza en el puzzle del éxito, una que a menudo dejamos un poco de lado en la educación tradicional. Pues se trata del cociente financiero, o CF. Y no, esto no va solo de saber sumar y restar. El estudio lo define como algo mucho más completo. Es saber gestionar el dinero, hacer presupuestos y además tener unos valores que nos ayuden a tomar buenas decisiones financieras. Vamos, es la inteligencia financiera en estado puro. Entonces, ¿por qué es tan importante este tercer cociente ahora mismo? Pues el problema, como bien destaca el estudio, empieza en el propio sistema educativo. Pensemos, por ejemplo, en sistemas educativos como el de China, que están súper centrados en los exámenes. La presión académica es tan bestia que la formación financiera práctica, la del día a día, se queda completamente fuera del currículo. Y claro, eso crea un vacío de conocimiento que es crucial para la vida real. Pero ya se sabe que donde hay un problema, a menudo aparece una solución creativa. Y en este caso, la solución la encontramos en un sitio bastante inesperado, la estantería de los cuentos infantiles. Pues sí, tal como suena. Los libros infantiles están llenando ese hueco. A través de historias que enganchan, conceptos que parecen súper complicados como el ahorro o la inversión, se vuelven fáciles de entender para los más pequeños. La hora del cuento se convierte literalmente en la hora de las finanzas. Y bueno, ¿qué es exactamente lo que están enseñando estos libros? Pues el análisis de los investigadores encontró 4 temas principales que se repiten una y otra vez. El estudio los presenta como una especie de viaje. Se empieza por lo más básico, que es el dinero. Luego se pasa a las decisiones del día a día, gastar o ahorrar. Después se conecta el trabajo con la recompensa. Y finalmente se llega a las preguntas más importantes sobre la ética y la riqueza. El primer paso es, lógicamente, la base de todo. Libros como La Iluminación sobre educación financiera del pequeño Dios de la riqueza responden a esas preguntas fundamentales que cualquier niño se hace. Oye, ¿qué es esto del dinero? ¿De dónde sale? ¿Para qué sirve? En resumen, ponen los cimientos. Luego, la cosa se centra en el consumo, pero de una forma muy inteligente. Obras como El pájaro jardinero derrochador no dicen que gastar sea malo, para nada. Lo que hacen es enseñar a diferenciar entre lo que necesitamos de verdad y lo que simplemente queremos, fomentando un consumo mucho más consciente desde el principio. La siguiente lección se enfoca en algo clave, el valor del esfuerzo. En series como los cuentos de hadas financieros del conejo YY, vemos a los personajes trabajar y luego recibir su recompensa. Así, de una forma súper directa, se enseña que el esfuerzo y la ganancia van de la mano, y lo importante que es ahorrar para conseguir un objetivo. Y aquí es donde la cosa se pone más profunda. La edición infantil de Padre Rico, Padre Pobre, por ejemplo, no se queda en el cómo ganar dinero, sino que se pregunta el por qué. Anima a los peques a pensar sobre qué significa de verdad ser rico y qué responsabilidad social conlleva. Vamos, que se pasa de la habilidad pura y dura a la ética. Y mirad, este gráfico del estudio muestra cómo se reparten estos temas. Se ve clarísimo, ¿verdad? Los conceptos básicos sobre el dinero son con diferencia el tema más habitual. Y tiene todo el sentido del mundo. Primero hay que entender la base antes de poder hablar de ahorrar o de cómo gastar. Pero el estudio no se queda ahí, ni mucho menos. También saca a la luz unas diferencias culturales fascinantes sobre cómo se cuentan estas historias de dinero dependiendo de si el libro viene de Oriente o de Occidente. Y aquí el contraste es evidente. Según el estudio, las historias orientales suelen poner el foco en valores como el ser ahorrador, la responsabilidad de todos, la familia como centro. En cambio, las historias occidentales a menudo se centran más en el individuo, en emprender, en invertir y en buscar la libertad financiera personal. Esta cita del estudio lo resume a la perfección. Una historia típica china podría ir sobre cómo la familia entera ahorra para un fondo de emergencia, lo que refleja un valor colectivo. Mientras, un clásico occidental seguramente se centraría en cómo un niño gestiona su propia paga, un ideal mucho más individualista. Entonces, ¿qué significa todo esto de cara al futuro? Porque, aunque se ha avanzado un montón, el análisis también deja claro que todavía quedan algunas lagunas importantes por cubrir. Resulta que hay temas que son cruciales en el mundo financiero de hoy en día que simplemente parece que todavía no han llegado a las páginas de estos libros. El estudio señala 3 grandes oportunidades para el futuro. Primero, hay que actualizar los temas para que incluyan realidades como los pagos digitales o las criptomonedas.
Segundo, hace falta crear historias con más diversidad cultural. Y tercero, es fundamental que escritores, educadores y expertos en finanzas trabajen juntos para crear contenidos que sean atractivos, pero también rigurosos. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Con lo complejo que es el mundo del dinero, desde ahorrar hasta la ética, si un cuento solo pudiera enseñar una única lección financiera a un niño, ¿cuál debería ser la más importante de todas? Una cuestión clave para el futuro de la educación financiera.